Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Dalorzo y este es el tercer audio en donde comento algunas informaciones sobre la elección del Papa. Como comenté en los audios pasados, empezó siendo un relato para amigos y amigas donde compartía algunas cosas que había estudiado sobre las relaciones de poder al interior de la Iglesia Católica. Después se fue compartiendo y bueno, le llegó a otra gente que no conozco, así que les agradezco los comentarios que me llegaron, devoluciones y sugerencias para mejorar estos episodios. Bueno, hoy es 9 de marzo, domingo por la tarde, y el Papa ya lleva más de 20 días internado en el Hospital Gemelli de Roma. Estamos moderadamente más optimistas porque en las últimas horas las noticias sobre su estado de salud son más optimistas. Se ha dicho que las condiciones clínicas en los últimos días han sido estables y en consecuencia testimonian una buena respuesta a las terapias. También se informó que el Papa continúa trabajando y que sigue en comunión con las celebraciones que se están haciendo en ocasión del jubileo del año 2025 y de las actividades religiosas vinculadas a la Cuaresma, es decir, del periodo previo de preparación a la Semana Santa y la Pascua. Como mencionaba en los audios pasados, el papado de Francisco vino a dar una respuesta a una crisis muy general al interior de la Iglesia Católica, que la comentamos en los audios pasados y que tuvo tal vez su fenómeno más visible, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Esa renuncia fue histórica en el sentido que no sucedía en muchísimos siglos, que renunciara un Papa al ejercicio de su ministerio petrino, pero eso fue solamente, a mi entender, una muestra de una crisis más profunda, más subterránea. La elección de Francisco, de Jorge Bergoglio como Papa, pretendió dar una respuesta a esa crisis, y el papado de Francisco es una respuesta a esa crisis, que es una crisis conjunta de la que hablábamos en los audios pasados. A partir de estas cuestiones, a mi entender, a mi parecer, un futuro cónclave, que esperemos que no sea pronto, sino que el Papa pueda gozar de buena salud y pueda seguir ejerciendo su pontificado como lo viene haciendo hasta ahora, va a tener un carácter distinto, en mi criterio, a los cónclaves anteriores. Como también dije en los audios pasados, los cónclaves, que es decir, la reunión del colegio cardenalicio, donde se elige un sucesor del Papa, los cónclaves anteriores fueron los del año 78, hubo dos cónclaves en el año 1978, porque se eligió al sucesor del Papa Pablo VI, que fue Juan Pablo I, y Juan Pablo I falleció al mes, a los 33 días de su pontificado, y entonces hubo un segundo cónclave en el año 1978 que eligió a Karol Wojtyła, al Papa polaco que tomó el nombre de Juan Pablo II. Luego vino un papado muy largo, que fue el papado de Juan Pablo II, que se extendió hasta el año 2005, y en el año 2005 el cónclave eligió a el cardenal alemán Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Todos esos cónclaves, los dos del 78, el del 2005 y en alguna medida también el del 2013, el que eligió al Papa Francisco, al cardenal argentino Bergoglio como Papa. El clivaje de la discusión en el cónclave
por lo que trascendió. Sabemos que esas discusiones son secretas, de esto también podemos hablar en otro audio, este carácter secreto de la discusión y de la votación, pero por lo que trascendió, por lo que circuló mediáticamente y por cómo se orientó el clivaje ideológico, vamos a decir, pero ideológico tal vez no es la palabra más apropiada en este caso, pero como se orientó las distintas posiciones al interior de la Iglesia, giraron en torno a una cuestión, que fue si tenía que acelerarse o ralentizarse la aplicación del Concilio Vaticano II, que fue esa gran reunión, digamos, y proceso de transformación, de ayornamiento, era la palabra que se utilizaba en ese entonces, a mediados del siglo XX, donde la Iglesia Católica se acercó al mundo moderno. En los años 78, en los cónclaves del año 78, el 2005, 2013, la discusión al interior del Colegio Cardenalicio era si había que acelerar o ralentizar la aplicación de ese Concilio Vaticano II. Por eso las posiciones se solían dividir entre progresistas, aquellos que querían acelerar y profundizar el Concilio Vaticano II, o conservadores, aquellos que, sin rechazar el Concilio Vaticano II, creían que había que llevarlo adelante de manera más lenta para garantizar de alguna manera que no hubiese rupturas doctrinales al interior de la Iglesia Católica. Bueno, dicho todo esto, mi interpretación es que el próximo cónclave, cuando tenga que ser, ese cónclave, el que va a elegir la sucesión del Papa Francisco, va a tener por clivaje ya no si ralentizar o profundizar el Concilio Vaticano II, sino, me parece que lo que se va a discutir centralmente es si continuar o rechazar el legado del Papa Francisco. Creo que el papado de Francisco se va a constituir como el clivaje central del concilio, del próximo cónclave. En otras palabras, lo que se va a discutir, creo yo, que es lo que se está discutiendo hoy entre los cardenales y entre las distintas posiciones de la Iglesia, es si la respuesta bergogliana, el papado de Francisco, que fue una respuesta a esa crisis del pastorado que llevó a la renuncia del Papa Ratzinger, es la respuesta adecuada, o si la Iglesia Católica tiene que intentar otras respuestas. Por eso yo creo que el centro de discusión va a ser el legado de Francisco. Entonces lo que les voy a comentar ahora es, a mi entender, y muy humildemente, sin ser un experto en estas cuestiones, lo que yo creo que son los puntos centrales del legado del papado de Francisco. En ese sentido, creo que lo podemos resumir, el legado del Papa Francisco, de su papado, en 7 puntos. 7 puntos que constituyen, a mi criterio, la respuesta a esa crisis de la que hablábamos en los audios pasados. Esos 7 puntos serían sinodalidad como primer punto, segundo punto, reforma de la curia, tercer punto, deseuropeización, cuarto punto, centralidad de los descartados, quinto punto, una visión ecológica llamada el cuidado de la casa común, sexto punto, una iglesia inclusiva, y séptimo punto, una actitud de escucha y diálogo. Me voy a referir muy brevemente a estos puntos. El primer punto es tal vez la palabra más difícil de estos 7, que es la de sinodalidad, que sobre todo extraña para los que no son parte de la Iglesia Católica, pero el término sinodalidad viene del término sínodo, que viene del griego caminar juntos. El sínodo es un encuentro o una asamblea en la que obispos, en principio obispos, después vamos a ver que el Papa lo amplió, se reúnen con el Papa para intercambiar información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales. Es decir, que el sínodo es un organismo consultivo que lo convoca el Papa,
en términos como más terrenales, es un gran taller en el que los líderes de la Iglesia exploran cómo trabajar juntos. Fue instituido en 1965 por el Papa Pablo VI y Francisco le dio muchísima importancia. Es decir, esto busca de algún modo hacer más deliberativa y consultiva la conducción de la Iglesia Católica. Hubieron muchos sínodos que convocó el Papa Francisco. Los más importantes, a mi criterio, fue el Sínodo de la Familia, en el cual se discutió el rol de la familia y las transformaciones en la familia. El otro sínodo muy importante fue el sínodo sobre la Amazonía, donde se discutió el rol de la Iglesia y del cuidado de la Amazonia. Fue muy importante también. Y finalmente el último sínodo fue el sínodo de la sinodalidad, donde justamente con este juego de palabras, tal vez un poco estrambótico, el órgano consultivo del sínodo discutió sobre las funciones de la sinodalidad, de esta iglesia sinodal, que es una iglesia donde no decide únicamente el Papa, no está todo tan centralizado, sino donde el Papa convoca a líderes que en general eran obispos. Ahora en los últimos sínodos se incorporaron laicos y mujeres con derecho a voz y voto. Fue una gran discusión esto, para discutir sobre estas temáticas y colaborar en la conducción de la Iglesia. Esto para mí es la primera característica de un legado del Papa Francisco, la sinodalidad. Esto creo que también estará en discusión a la hora de elegir un sucesor. Si se cree que esta característica debe permanecer o si hay que buscar otras respuestas a la crisis. Para mí la sinodalidad fue una de las respuestas a la crisis general que tuvo la Iglesia con la renuncia, digamos que se hizo visible con la renuncia del Papa Benedicto. Un segundo punto es la reforma de la curia. La curia es como el aparato administrativo y, digamos, más cercano al Papa, que es la curia romana, en general constituida por sacerdotes de alto rango jerárquico, cardenales, obispos. El Papa llevó adelante una reforma muy importante de la curia, donde entre otras cuestiones las máximas autoridades de los dicasterios, que serían los ministerios del Vaticano, pueden ser ocupados por laicos, es decir, por personas que no son sacerdotes, y también por mujeres. De hecho, recientemente se nombró la primera mujer prefecta. También hay un intento de desburocratización y también hubo una reforma importante en materia de finanzas. Este también va a ser un punto si se va a profundizar o si se considera aceptable este legado para el futuro de la Iglesia, esta reforma de la curia, o si hay que ensayar otras respuestas. El tercer punto del legado de Francisco, creo yo, que es, y perdón por este neologismo, es la deseuropeización de la Iglesia. La Iglesia obviamente tiene en Europa, en la cristiandad en Europa, un rol muy importante. El Papa Benedicto XVI tuvo un rol muy importante en sostener el cristianismo en Europa, pero es muy evidente que hay una disminución de los católicos en Europa. Acá hay una discusión estadística sobre si los católicos han decrecido en el mundo o no, pero lo que sí se afirma es que la disminución de los católicos en Europa es muy clara, pero también es muy claro el crecimiento del catolicismo en África y en Asia, y también en Estados Unidos. El Papa Francisco ha tenido un énfasis en, de algún modo, pensar la Iglesia no centrada únicamente en Europa. Es claro su discurso sobre las periferias,
pero África, Asia e incluso Oceanía han estado dentro de los énfasis del papado de Francisco. Francisco ha realizado muchas visitas apostólicas, entre ellas a muchos países también de minoría católica, como Irak, Egipto, Emiratos Árabes. También se desplazó a lugares muy alejados de Roma, como Myanmar, Mongolia, Bangladesh, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Timor Oriental, para mencionar algunos simplemente. Otro indicador de esta deseuropeización del catolicismo a partir del papado de Francisco es la cantidad de países representados entre los cardenales electores del colegio cardenalicio. En 2013, es decir, en el cónclave que eligió a Francisco, hubo cardenales de 50 países distintos. Si el cónclave se hiciera hoy, los cardenales que estarían habilitados para entrar a un cónclave, es decir, los cardenales menores de 80 años, serían de 70 países. O sea, la composición actual incorpora 20 países más. Bueno, este es otro de los puntos que habrá que ver si los cardenales reunidos en el cónclave quieren continuar esta deseuropeización de la Iglesia o si por el contrario quieren ensayar otras respuestas. El cuarto punto es el compromiso del papado de Francisco con los descartados, lo que llaman los descartados, un compromiso con los pobres, con los migrantes, muy claro también. Obviamente acá no hay una innovación radical en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, al menos desde León XIII, ha sido en 1891, ha sido muy sistemática, pero es claro que en el papado de Francisco hay un énfasis en poder tener una iglesia pobre para los pobres, según el lema de su papado, donde los migrantes, la crisis migratoria, los ancianos han sido incorporados como sujetos preferentes del discurso de la iglesia. El quinto punto es lo que llama el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la casa común. Tal vez la encíclica Laudato Si o el documento Querida Amazonia ha sido los documentos donde se ha plasmado muy claro esta preocupación o esta incorporación de esta inquietud dentro de las temáticas del magisterio del Papa. Y nuevamente esto es una innovación en el papado de Francisco, y los cardenales que eventualmente discutan un futuro sucesor del papado también creo que discutirán si esta característica del papado, de este legado, tiene que ser retomada y continuada o por el contrario pensar otras alternativas. Es relevante señalar una cuestión, que es que el cuidado del medio ambiente, según el magisterio del Papa Francisco, debe integrar un planteo social, o sea, debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Es decir, que integra la preocupación por la ecología integral en la preocupación de la doctrina social de la Iglesia. Resumidamente, lo que dice Francisco es que hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El sexto punto es una iglesia inclusiva, que dé la bienvenida a quienes se sienten geográfica, pastoral e ideológicamente distanciados. Especialmente en materia de moral sexual, el pontificado de Francisco se caracteriza por un cambio de énfasis, sin cambiar la doctrina. Prioriza el acompañamiento pastoral, la cercanía y la ternura en las palabras, y este énfasis sobre el rigor doctrinal y la condena. El Papa propone una iglesia como hospital de campaña que busca sanar heridas y ofrecer esperanza. Es decir, que la diferencia es un énfasis
en el acompañamiento misericordioso pastoral. Por ejemplo, es recordado esa respuesta que dio a una periodista que le preguntó en un viaje apostólico, durante el viaje en avión, y el Papa contestó: si una persona es gay y busca al Señor, si da muestras de buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? Esta frase, esta pregunta, ¿quién soy yo para juzgar? De alguna manera, no voy a decir que contradice, pero marca una distancia con un magisterio que ha enfatizado el rigor doctrinal por sobre el acompañamiento pastoral. La frase, también hay que decirlo, no implica un cambio en la doctrina, sino un cambio en el énfasis pastoral. Gran discusión ha generado el sínodo sobre la familia, especialmente la exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco planteó que se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia. O sea, el Papa afirma, por ejemplo, que los bautizados que se han divorciado y que se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana, en las diversas formas posibles, evitando cualquier tipo de escándalo y sin ser considerados excomulgados. Los conservadores en la Iglesia dicen que este énfasis de Francisco en la apertura pastoral erosiona la doctrina de la fe. Entonces, el sexto punto, que tiene que ver con esta Iglesia inclusiva en materia de moral sexual y familiar, creo que también es parte del legado de Francisco y estará dentro de la discusión sobre el futuro Papa. Y como séptimo punto, por último, creo que el papado de Francisco se caracterizó hasta ahora, y esperemos que continúe caracterizándose, por una actitud de escucha y diálogo. Fue un pontificado en el que se abrieron debates que estuvieron cerrados en los papados anteriores. Por ejemplo, la ordenación de mujeres diaconisas. Es decir, que el orden sagrado en su primer escalón, que es los diáconos, que actualmente son solo varones, pueda incorporar mujeres, no al presbiteriado, es decir, a la función sacerdotal, pero sí a la función de diaconisas. Eso fue una discusión muy amplia que no se saldó, pero que se abrió en el papado de Francisco. Otro debate, por ejemplo, tuvo que ver con la ordenación sacerdotal de varones casados, que también se discutió, sobre todo en ocasión del Sínodo de la Amazonia, que tampoco se cerró esa discusión, pero se abrió al debate. Bueno, como he dicho, también una gran discusión sobre la bendición de parejas homosexuales, también una gran discusión sobre la comunión o la excomunión de los divorciados en nuevas uniones civiles. Todos han sido temas que se han debatido al interior de la Iglesia y donde en los papados anteriores estaban clausurados estos debates. Con lo cual, para mí, el legado de Francisco puede resumirse en estos 7 puntos: sinodalidad, reforma de la curia, deseuropeización, centralidad de los descartados, cuidado de la casa común, una iglesia inclusiva y una actitud de escucha y diálogo. Después hay otras características del papado de Francisco que sería muy largo extenderme, pero creo que tienen continuidad y profundizan líneas generadas en papados anteriores. Uno es el diálogo interreligioso, otro es la política de tolerancia cero a la pedofilia clerical que se había iniciado en el papado de Benedicto XVI. Por supuesto, se ha continuado, como he dicho, pero se profundizó la doctrina social de la Iglesia. Y otra característica muy importante, creo que, del papado Francisco es una diplomacia activa, ¿no? La Santa Sede ha tenido un rol muy importante en distintos conflictos y en distintas mediaciones diplomáticas muy importantes. Por ejemplo, la mediación en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, donde tanto el presidente Obama y el presidente Raúl
Castro agradecieron al Francisco su colaboración. En el conflicto actual de Rusia y Ucrania, el Papa Francisco, en un gesto muy importante, fue caminando hasta la embajada de Rusia en la Santa Sede para reunirse con el embajador. También en ocasión del conflicto en Sudán del Sur, el Papa Francisco tuvo un fuerte gesto de apoyo al proceso de pacificación cuando recibió a los líderes de los dos grupos enfrentados. Los convocó a ser artesanos de la paz y durante el encuentro el Papa sorprendió a todos al arrodillarse y besar los pies de los líderes que negociaban la paz. Por supuesto hubo otro acontecimiento muy importante de la diplomacia vaticana que tiene que ver con el acuerdo histórico firmado entre el Vaticano y la República Popular China por la designación de obispos en China. Es decir, que la diplomacia activa es otra de las características del Papado Francisco, pero que no es una novedad, sino que es una continuidad de la diplomacia vaticana, a mi criterio. Bueno, hasta acá creo que humildemente hago un resumen del legado del Papado Francisco, porque algunos me lo pidieron y creo que esto constituye de alguna manera la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis del pastorado que se hizo visible con la renuncia del Papa Benedicto XVI, y creo yo que es lo que de alguna manera va a ser el clivaje de discusión en un futuro cónclave sobre cuál debería ser la sucesión del papado. Yo creo que de un lado estarán los cardenales que quieran continuar y algunos incluso profundizar estos puntos, y aquellos que crean que no, que hay que ensayar otras respuestas frente a esa crisis. Bien, por último, les debía a quienes me siguieron con los audios una caracterización de uno de los cardenales que es comentado en los medios como posible papable, es decir, como un candidato fuerte para la elección en un futuro cónclave que, como decía al principio, a partir de los comunicados que hablan de una mejoría de la salud del Papa, esperemos que no sea tan inminente como en un momento pareció. Pero bueno, cumplo en contar las características del cardenal Matteo Zuppi. Matteo Zuppi es un cardenal italiano, y que si hablamos de los caminos y de Roma, el cardenal Matteo Zuppi nació en la ciudad de Terna y su padre trabajó como fotógrafo y periodista en el Vaticano. O sea, es alguien que conoce de los caminos de Roma por varias características que ahora les voy a contar. Matteo Zuppi es licenciado en Filosofía y Letras y entró al seminario después de hacer su tesis de doctorado. Es sobrino nieto de un cardenal que fue mano derecha del Papa Pío XI. Esto es una característica muy peculiar, ¿no? Porque muy cercano a conocer mucho de la realidad del Vaticano. Matteo Zuppi tiene actualmente 69 años y es llamado el cura de la calle. Es arzobispo de la ciudad italiana de Bolonia y es caracterizado como un bergogliano, es decir, un seguidor de las enseñanzas del Papa Francisco. Se caracteriza por tener gestos sencillos, una personalidad llana. No es raro que se lo vea andando en bicicleta. Le gusta hablar de la paz, de la unidad, de la justicia y el amor. Suele predicar siempre sobre la esperanza. Tal vez quienes busquen en un papa a alguien que ponga el acento en la ortodoxia doctrinal se sentirán decepcionados. También Matteo Zuppi se lo conoce, se lo relaciona con la comunidad de Sant'Egidio. La comunidad de Sant'Egidio, de la que es asistente espiritual, es una comunidad que se originó en Roma, en derredor de la iglesia de San Egidio, que abría las puertas las 24 horas y que recibía a los necesitados. Hoy la comunidad es una red de ayuda de más de 70.000 miembros a lo largo del mundo.
que atiende a pobres, a necesitados y tiene un acento ecuménico. Es una asociación pública de laicos que se caracteriza por promover encuentros internacionales de oración por la paz con este carácter ecuménico. Y también esta comunidad de Santo Egidio fue reconocida por su lucha contra el VIH-Sida y también ha hecho campañas recientemente a favor de la abolición de la pena de muerte. Matteo Zuppi, el cardenal arzobispo de Bolonia, se lo conoce como una persona muy cercana a esta comunidad. Matteo Zuppi también tiene un rol de haber sido mediador en la guerra de Mozambique y en Burundi en la década del 90. Y en 2019 Francisco lo elevó a la dignidad de cardenal. También el Papa Francisco lo nombró presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es decir, del conjunto de obispos de Italia. Ha sido cuestionado por brindar asistencia espiritual a la comunidad LGBTI y recientemente el Papa lo nombró como enviado especial a Rusia y Ucrania como posible mediador. Es decir que en un futuro cónclave, Matteo Zuppi se señala como un candidato fuerte. Y sus características es que es seguidor del Papa Francisco, es bergogliano, tiene una edad promedio, de un perfil más pastoral, pero con experiencia diplomática. Esta última característica del perfil pastoral con cierta experiencia diplomática, es importante si lo comparamos con otro de los candidatos que hemos mencionado en los audios pasados, que es el cardenal Pietro Parolin. Pietro Parolin es el otro candidato fuerte de Italia, es el número 2 del Papa y tiene un perfil mucho más diplomático, ¿no? Es el que es aquella persona que fue tal vez el protagonista del acuerdo con la República Popular China por la designación de obispos. Bueno, hasta aquí, obviamente, señala una cosa que también me había mencionado antes, es que dentro del colegio cardenalicio, la nacionalidad más representada, aun cuando es mucho menor que en colegios cardenalicios pasados, son los italianos. Los italianos, desde Juan Pablo I, que no tienen ningún papa, pueden querer tener un candidato propio. Acá hay dos candidatos con un perfil más diplomático, Pietro Parolin, y un perfil más pastoral, Matteo Zuppi. Y Matteo Zuppi, un cardenal más progresista, y se dice que el cardenal Pietro Parolin podría ser un candidato de los sectores más conservadores. Bueno, para finalizar, vuelvo a reiterar mi pedido de acompañar las distintas oraciones que se hacen por la pronta mejoría del Papa Francisco. Los que somos creyentes y particularmente los católicos, estamos viviendo en el año litúrgico el momento de la Cuaresma, que es un momento especialmente destinado para la oración. Entonces, en nuestras oraciones cotidianas, tener presente la salud del Papa, creo que es muy importante para todos los que reconocemos en él, además de un líder espiritual, un líder importante para este mundo, en este mundo tan convulsionado y tan cruzado por los enfrentamientos. Y también aquellos que no sean creyentes o que participen de otras tradiciones sagradas, que lo puedan tener en sus pensamientos, en sus deseos, en sus oraciones u otros ritos que lleven adelante, también se los agradezco. Por último, se ha hablado mucho sobre la conducción de la Iglesia en estos momentos, porque se ha extendido más de lo pensable o de lo esperable la internación del Papa Francisco. Es importante entonces señalar que no nos encontramos en una situación contemplada por
la norma vaticana, que no estamos en una sede vacante, es decir, que el Papa no ha muerto ni ha renunciado, ni tampoco estamos en una situación de sede impedida, cuando el Papa está incapacitado de poder llevar a cabo su misión. Entonces, en este momento le pedimos a Dios que guarde la salud y que mejore prontamente el estado general del Papa para que pronto pueda continuar desarrollando su ministerio. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.